En la boda de mi hijo, la novia puso a la jefa viuda en la cocina, así que ella lo canceló todo. Bienvenido y disfruta de la historia. Había elegido el vestido con meses de anticipación, ni demasiado llamativo ni demasiado soso, lo suficientemente elegante para reflejar la fuerza silenciosa que la había sostenido durante décadas de pérdida, sacrificio y liderazgo. Beatriz Morales se miró en el espejo del elegante vestidor de su penthouse en Madrid, ajustándose el collar de perlas que su difunto esposo le había regalado en su 20º aniversario. A sus 62 años, su rostro mostraba las líneas de una vida de decisiones difíciles y victorias duramente ganadas, pero sus ojos conservaban ese brillo determinado que la había convertido en una de las empresarias más respetadas de España. El vestido azul medianoche caía con gracia sobre su figura esbelta, el resultado de décadas de disciplina y cuidado personal. No era vanidad, era respeto propio. Beatriz nunca había creído en rendirse ante las circunstancias, ni siquiera cuando la vida la había golpeado con la pérdida más devastadora que una mujer podía enfrentar. La muerte de Ricardo, 16 años atrás, había sido repentina. Un infarto masivo durante una reunión de negocios, dejándola viuda con 2 hijos adolescentes y una empresa al borde del colapso. Muchos esperaban que vendiera, que se retirara, que se desmoronara. Pero Beatriz no conocía ese camino. Hoy, Almacenes Morales era un imperio minorista con presencia en 3 continentes. Sus hijos, Nicolás y Lucía, habían crecido viendo a su madre reconstruir el legado de su padre, aunque solo Lucía había decidido seguir sus pasos en el negocio familiar. Nicolás había elegido otro camino, la fotografía de naturaleza, algo que inicialmente había decepcionado a Beatriz, pero con el tiempo había aprendido a respetar su elección. Había aprendido a ver la pasión en sus ojos cuando hablaba de sus viajes, de los paisajes capturados, de la libertad. Y ahora, Nicolás se casaba con Verónica Linares, una diseñadora de interiores de familia acomodada, cuyo porte aristocrático y modales refinados ocultaban, según la experiencia de Beatriz, un carácter calculador. Pero Beatriz había guardado silencio, se había mordido la lengua cada vez que la joven hacía algún comentario sutilmente despectivo sobre el trabajo de Nicolás o su peculiar afición por los lugares salvajes. Había sonreído cuando, durante las cenas familiares, Verónica dirigía la conversación invariablemente hacia sus conexiones sociales, sus clientes de élite, sus ambiciones de establecer un estudio de diseño que atendiera exclusivamente a los más adinerados. Cada uno elige su propio camino, se recordaba Beatriz mientras se aplicaba un toque final de lápiz labial color carmín, y cada uno debe vivir con sus elecciones. El timbre de su apartamento sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Sería el chofer, puntual como siempre. Beatriz tomó su pequeño bolso de mano, dio un último vistazo a su reflejo y salió de la habitación con la dignidad serena de alguien que conoce exactamente su valor en el mundo. El Mercedes negro avanzaba por las calles de Madrid como un barco silencioso navegando aguas tranquilas. Beatriz miraba por la ventanilla, observando la ciudad que tanto amaba, recordando las mañanas en que Ricardo la llevaba a desayunar después de trabajar toda la noche en los números de la empresa, cuando aún luchaban por establecerse. Habían sido tiempos difíciles, pero llenos de esperanza y complicidad. «Estamos llegando, señora Morales», anunció el chofer sacándola de sus recuerdos. La finca La Moraleja, en las afueras de Madrid, era un paraíso de jardines y arquitectura clásica que Verónica había seleccionado personalmente para la ocasión. Beatriz había asentido cuando se lo propusieron y había firmado el cheque sin pestañear. 150.000 euros, una suma considerable, pero insignificante comparada con lo que estaba dispuesta a dar por la felicidad de su hijo. El coche se detuvo frente a la entrada principal, donde un joven con chaleco y pajarita esperaba para abrir la puerta. Beatriz descendió con elegancia, agradeciendo al chofer con un gesto. El aire primaveral traía el aroma de las flores recién cortadas. Invitados elegantemente vestidos entraban en pequeños grupos, riendo, intercambiando saludos,
admirando la belleza del lugar. Beatriz reconoció a algunos, socios de negocios, viejos amigos de la familia, colegas de Nicolás del mundo de la fotografía. Muchos se acercaron a saludarla con respeto evidente. Algunos con esa mezcla de admiración y temor que su reputación empresarial solía inspirar. «Beatriz, estás resplandeciente», exclamó Carmen Vidal, una vieja amiga de los tiempos universitarios, acercándose con los brazos abiertos. «No podría estar más feliz por Nicolás. ¿No es todo absolutamente perfecto?» Beatriz correspondió al abrazo con sinceridad. Carmen era una de las pocas personas que conocían a la mujer detrás de la pintosa fachada de la implacable mujer de negocios. «Es un día importante», respondió Beatriz con una sonrisa medida. «Esperemos que todo salga como está planeado». «¿Y cómo no iba a salir bien? Has supervisado hasta el último detalle, como siempre». Carmen guiñó un ojo. «Aunque he oído que tu futura nuera tiene un talento especial para reorganizar las cosas a su gusto». Beatriz mantuvo su expresión neutral. «Cada uno tiene su estilo, Carmen. Hoy es su día». Mientras avanzaban hacia la entrada del salón principal, Beatriz no pudo evitar sentir un orgullo discreto. Todo era exquisito, las flores blancas y doradas distribuidas con elegancia aparentemente casual, la suave música de cuarteto de cuerdas flotando en el ambiente, el personal atento pero invisible, moviendo copas de champán como en una coreografía perfectamente ensayada. Había pagado por todo esto, sí, pero el resultado final había sido supervisado hasta el último detalle por Verónica, y tenía que admitir que la joven tenía buen gusto, aunque fuera superficial. «Mamá, has llegado». Beatriz se volvió para encontrarse con Lucía, su hija mayor, avanzando hacia ella con un vestido color esmeralda, que resaltaba su figura atlética. A los 35, Lucía era la viva imagen de Ricardo. Mismos ojos penetrantes, misma sonrisa franca, mismo instinto para los negocios. Como directora financiera de Almacenes Morales, era el brazo derecho de Beatriz, su confidente, y en 1900, muchos sentidos, su mayor orgullo. Se abrazaron brevemente, el perfume floral de Lucía mezclándose con el más sobrio de Beatriz. «Te ves espectacular», dijo Lucía con sincera admiración, retrocediendo para apreciar mejor el vestido de Mincintosin, su madre. «Nicolás va a estar tan feliz de verte. Ha estado preguntando por ti toda la mañana». «¿Dónde está él?», preguntó Beatriz, intentando mantener a raya una leve sensación de inquietud. Normalmente, Nicolás habría sido el primero en recibirla. En la sala de espera con los padrinos. Ya sabes, últimos ajustes, nervios prenupciales. Lucía hizo un gesto vago con la mano. Verónica está en la suite nupcial con sus damas de honor. Todo marcha según lo planeado, excepto... ¿Excepto? Beatriz arqueó una ceja, su radar empresarial detectando problemas potenciales. Nada grave. Lucía bajó ligeramente la voz. Solo algunos cambios de último minuto en los arreglos de asientos. Verónica decidió que quería a más miembros de su familia en la mesa principal. Ya sabes cómo son estas cosas. Beatriz asintió, levemente, manteniendo su compostura. Por supuesto, los detalles siempre cambian hasta el último momento. Antes de que pudieran continuar la conversación, se acercó un joven del personal de eventos, visiblemente nervioso. «Disculpe, señora Morales, la señorita Linares, es decir, la novia, solicita su presencia en la cocina. Dice que hay un asunto urgente con el catering que necesita su aprobación». Beatriz y Lucía intercambiaron una mirada rápida. «¿En la cocina?», preguntó Beatriz, su voz tranquila pero firme. «Sí, señora. Me pidió específicamente que la llevara allí, lo antes posible». Lucía frunció el ceño. «Eso es extraño. ¿Por qué querría Verónica...» «Está bien, Lucía», interrumpió Beatriz con suavidad. «Vamos a ver qué requiere mi atención». Siguió al joven a través de un pasillo lateral, alejándose del bullicio creciente de invitados. Lucía lo seguía a pocos pasos, su expresión oscilando entre la confusión y una creciente sospecha. La cocina era un hervidero de actividad. Chefs con altos gorros blancos se movían con precisión militar entre estaciones de trabajo, dando los toques finales
a elaboradas creaciones culinarias. Ayudantes transportaban bandejas de aperitivos, mientras otros pulían copas y organizaban la vajilla de porcelana fina. Y allí, en medio del caos ordenado, estaba Verónica Linares. Su vestido de novia, una creación de alta costura con encaje francés y perlas incrustadas a mano, otro regalo de Beatriz, resplandecía bajo las luces industriales de la cocina. Estaba rodeada por 3 de sus damas de honor, todas con idénticas expresiones de superioridad mal disimulada. Al ver a Beatriz, Verónica compuso una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Beatriz, qué bueno que pudiste venir tan rápido». «Verónica», respondió Beatriz con calma, notando la ausencia de la habitual suegra o incluso del formal señora Morales, que la joven solía utilizar. «Me dicen que querías verme por un asunto del catering». Verónica hizo un gesto desdeñoso con la mano, sus uñas perfectamente manicuradas brillando con esmalte color perla. «Oh, no es realmente un problema, es más bien un ajuste de última hora». Verónica intercambió una mirada rápida con sus amigas antes de continuar. «Verás, hemos tenido que reorganizar algunos aspectos de la recepción. La lista de invitados creció un poco más de lo previsto y la mesa principal está completamente llena con la familia más cercana». Beatriz mantuvo su expresión serena, aunque podía sentir la tensión radiando de Lucía a su lado. «Entiendo. ¿Y en qué puedo ayudar?» «Bueno», Verónica se alisó una arruga imaginaria del vestido. «Pensamos que sería mejor para todos si te quedaras aquí, en la cocina, durante la ceremonia y la recepción». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse, a pesar del constante ruido de ollas y sartenes. «¿Disculpa?» Lucía dio un paso adelante, la incredulidad evidente en su voz. «¿Estás sugiriendo que mi madre, quien pagó por esta boda entera, se quede en la cocina? Como si fuera parte del personal». Verónica mantuvo su sonrisa plástica, pero un destello de irritación cruzó sus ojos. «No lo pondría así, Lucía. Es más bien una cuestión práctica. Necesitamos a alguien que supervise que todo salga perfecto con la comida, y quién mejor que Beatriz, con toda su experiencia en logística y supervisión. Además», añadió, bajando ligeramente la voz, «como todos saben, Beatriz no es particularmente sociable. Solo pensé que estaría más cómoda aquí, lejos de las multitudes y las conversaciones triviales». Lucía abrió la boca para responder, pero Beatriz la detuvo con un ligero toque en el brazo. «Verónica», dijo Beatriz, su voz tranquila, pero con un filo de acero que cualquiera que la conociera en el mundo empresarial habría reconocido como peligroso. «Entiendo que este es tu día especial y que tienes una visión particular de cómo debe desarrollarse. Pero creo que ha habido un malentendido fundamental aquí». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió, y Nicolás entró apresuradamente. A sus 32 años, era la imagen de la masculinidad en su apogeo, alto, de constitución, atlética por sus frecuentes expediciones fotográficas, con el cabello oscuro ligeramente despeinado, que le daba ese aire de artista que tanto contrastaba con el mundo corporativo de su madre y hermana. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando confundido la escena. «Me dijeron que estabas en la cocina, mamá. ¿Hay algún problema con la comida?» «No hay ningún problema con la comida, Nicolás», respondió Beatriz suavemente. «Pero parece que hay un desacuerdo sobre dónde debo estar durante la ceremonia de tu boda». Nicolás miró a Verónica, la confusión todavía evidente en su rostro. «¿Qué quieres decir?», fue Lucía quien respondió, incapaz de contener su indignación por más tiempo. «Tu futura esposa acaba de informar a nuestra madre que debe permanecer en la cocina durante la boda y la recepción porque, aparentemente, no hay lugar para ella en la mesa principal y sería más útil supervisando a los cocineros». Nicolás palideció visiblemente, pasando su mirada de Verónica a su madre y de vuelta. «Verónica, eso no puede ser cierto. Mi madre es mi madre. Por supuesto que estará en la mesa principal». Verónica adoptó una expresión dolida, sus ojos repentinamente brillantes con lágrimas que parecían aparecer a voluntad. «Nico, cariño, ya hablamos de esto anoche. Te expliqué que con la llegada de mis tíos de Valencia,
necesitábamos reorganizar los asientos, y estuviste de acuerdo en que era la mejor solución. Nunca acordamos que mi madre se quedaría en la cocina, protestó Nicolás, aunque su voz tenía un tono de duda que no pasó desapercibido para Beatriz. No con esas palabras exactamente, concedió Verónica, pero cuando te mostré la nueva distribución y no preguntaste por tu madre, asumí que entendías lo que significaba. Nicolás se pasó una mano por el cabello, evidentemente incómodo, atrapado entre la incredulidad ante lo que estaba escuchando y la clara manipulación de la situación por parte de su prometida. Verónica, esto es inaceptable. Mi madre estará sentada con nosotros en la mesa principal. No hay discusión al respecto. Verónica endureció ligeramente su expresión, abandonando la farsa de fragilidad. Nicolás, ya está todo organizado. Los invitados están llegando. Las tarjetas con los nombres están colocadas. Cambiar todo ahora causaría un caos y retrasaría toda la ceremonia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arruinar nuestro día perfecto por un asiento? No es solo un asiento, intervino Lucía, su voz tensa por la rabia contenida. Es una cuestión de respeto básico. ¿Te das cuenta de que todo esto, desde este ridículamente caro vestido que llevas hasta el último canapé que servirán, fue pagado por la mujer a la que quieres relegar a la cocina? Lucía, la voz de Beatriz era suave pero firme. Déjame manejar esto, por favor. Beatriz se acercó a su hijo, colocando una mano gentil en su mejilla, un gesto que no había hecho desde que era un niño. Por un momento vio al pequeño Nicolás que corría a sus brazos después de caerse de la bicicleta, buscando consuelo, buscando fuerza. Nicolás, mi niño, dijo en voz baja, este es tu día, tuyo y de Verónica, y tienes razón en que no debería haber discusiones ni dramas. La decisión es simple. ¿Dónde crees que debo estar yo hoy? Nicolás miró a su madre, sus ojos llenos de conflicto. Luego miró a Verónica, cuya expresión se había endurecido en una máscara de frialdad calculadora apenas disimulada. «Mamá, por supuesto que deberías estar con nosotros», comenzó, pero su voz carecía de la convicción necesaria. «Pero si ya está todo organizado, tal vez podríamos...» Se detuvo, claramente incapaz de completar la frase. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido constante de la cocina en movimiento. Beatriz vio todo con perfecta claridad en ese momento. Vio a su hijo, atrapado entre el respeto por la mujer que lo había criado sola y el deseo de complacer a la mujer con la que había elegido compartir su vida. Vio a Verónica, cuyo desprecio apenas disimulado era solo la punta del iceberg de lo que sería una vida de pequeñas crueldades y manipulaciones. Y se vio a sí misma, una mujer que había dedicado su vida a construir no solo un imperio empresarial, sino una familia fuerte, unidos por el amor y el respeto mutuo. Y en ese momento tomó una decisión. «Está bien», dijo con una calma asombrosa, dando un pequeño paso atrás. «Entiendo la situación perfectamente». «Mamá». La incredulidad en la voz de Lucía era palpable. «Verónica tiene razón», continuó Beatriz. «Este es su día especial. Todo debe ser como ellos lo han planeado». Una sonrisa triunfal comenzó a formarse en los labios de Verónica. «Y si el plan incluye que la madre del novio permanezca en la cocina, fuera de la vista de los invitados...» Beatriz mantuvo su voz perfectamente modular. «Entonces respetaré esa decisión». Nicolás pareció momentáneamente aliviado, aunque la vergüenza era evidente en su rostro. No podía mirar directamente a su madre. «Mamá, no es que queramos que estés fuera de la vista», comenzó, pero Beatriz lo interrumpió con un gesto suave. «No necesitas explicarte, hijo mío. Las decisiones han sido tomadas y entiendo perfectamente lo que significan». Se volvió hacia un rincón tranquilo de la cocina, donde había una pequeña mesa auxiliar con algunas sillas. Se sentó con la gracia de una reina tomando posesión de un trono temporal. «Estaré aquí», dijo simplemente. «Pueden proceder con la ceremonia. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti». Continuando.
La cocina quedó en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de los cuchillos cortando, las ollas hirviendo y las órdenes ocasionales del chef principal. Nicolás parecía paralizado, atrapado entre la vergüenza y el alivio. Verónica, por su parte, había compuesto rápidamente su expresión, reemplazando la sonrisa triunfal con una de falsa preocupación. «Bueno, me alegra que hayamos resuelto esto amistosamente», dijo ajustándose el velo. «La ceremonia comenzará en 20 minutos. Nicolás, deberías volver con tus padrinos. Yo necesito unos últimos retoques». Se volvió hacia sus damas de 1900 honor, ignorando deliberadamente a Beatriz y Lucía. «Chicas, vamos». Con un frufrú de seda y encaje, Verónica salió de la cocina seguida por su séquito. Nicolás permaneció inmóvil un momento más, sus ojos fijos en su madre, quien mantenía una expresión serena, casi distante. «Mamá, yo...» comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. «Ve, hijo», dijo Beatriz suavemente. «Tus invitados esperan». Nicolás asintió débilmente y salió tras su prometida, sus hombros visiblemente tensos bajo el elegante traje que, como todo lo demás en esa boda, había sido un regalo de su madre. Tan pronto como la puerta se cerró tras él, Lucía explotó. «No puedo creer lo que acaba de suceder. ¿Cómo puedes permitir esto, mamá? Es un insulto imperdonable. Y Nicolás, no puedo creer que no te defendiera». Beatriz permaneció en silencio por un momento, observando el movimiento de la cocina con una extraña fascinación. Finalmente habló con voz tranquila. «Hay momentos, Lucía, en que el silencio dice más que 1000 palabras, y hay decisiones que, una vez tomadas, revelan verdades que quizás no estábamos preparados para ver». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía, acercando una silla para sentarse junto a su madre. «Que a veces necesitamos ver a las personas tal como son, no como deseamos que sean». Beatriz sacó su teléfono móvil del pequeño bolso, un gesto casual que contrastaba con la intensidad de sus palabras. «Nicolás ha hecho su elección, y yo respeto eso. Ahora debo hacer la mía». Marcó un número y esperó. Cuando respondieron, su voz adquirió un tono formal, el mismo que usaba en las reuniones de directorio cuando estaba a punto de tomar una decisión irreversible. «Claudia, soy Beatriz Morales. Necesito que ejecutes el protocolo de cancelación inmediata para el evento de hoy en La Moraleja». «Sí, completo, toda la recepción». «No, no es un simulacro». Hizo una pausa, escuchando la respuesta al otro lado. «Entiendo las implicaciones, Claudia. Los contratos están todos a mi nombre, y asumo plena responsabilidad. Quiero que el personal retire todo lo que pueda ser identificado como propiedad de Almacenes Morales en los próximos 15 minutos. El resto puede quedarse, considéralo. Una donación a la finca». Otra pausa. «Sí, estoy completamente segura. Gracias, Claudia. Confío en tu discreción». Terminó la llamada y volvió a guardar el teléfono en su bolso, con la misma calma con que lo había sacado. Lucía la miraba con una mezcla de asombro y creciente comprensión. «Mamá, ¿acabas de...?» «Sí», respondió Beatriz simplemente. «Acabo de cancelar la boda». «Pero, ¿puedes hacer eso? Quiero decir, los invitados ya están aquí, la ceremonia está a punto de comenzar». «Puedo, y lo he hecho». Beatriz se levantó con la misma gracia con que se había sentado. «Todos los contratos, el catering, la música, las flores, incluso el alquiler de esta finca, están a mi nombre. Yo soy la única responsable legalmente y, por lo tanto, la única con autoridad para cancelarlos». «Dios mío», murmuró Lucía, la realidad de la situación finalmente asimilada. «Va a ser un caos absoluto». «Por el contrario», respondió Beatriz, alisando su vestido con un gesto casual. «Será una lección muy ordenada y precisa sobre las consecuencias de las decisiones». En ese momento, el chef principal se acercó a ellas, su expresión confundida. «Disculpe, señora Morales, acabo de recibir una llamada de mi supervisor. Dice que debemos empacar todo y retirarnos inmediatamente. ¿Ha habido algún malentendido?» «Ningún malentendido, chef Martínez», respondió Beatriz con una amabilidad genuina.
Sus servicios ya no serán necesarios hoy, pero asegúrese de que su equipo se lleve algunas muestras de su excelente trabajo. Sería una lástima desperdiciar tan maravillosa comida. El chef asintió, aún perplejo, pero profesional hasta el final. Como usted diga, señora, le agradezco la oportunidad de trabajar para usted. Mientras el personal de cocina comenzaba a moverse con renovada urgencia, ahora empacando en lugar de preparando, Beatriz se volvió hacia su hija. Vamos, Lucía. Creo que nuestra presencia aquí ya no es necesaria. ¿A dónde iremos?, preguntó Lucía, siguiendo a su madre hacia una salida lateral, lejos del salón principal donde los invitados aún esperaban ajenos al drama que se desarrollaba. Yo iré al Café del Mar, respondió Beatriz refiriéndose al pequeño restaurante frente al Mediterráneo que Ricardo solía frecuentar. En cuanto a ti, creo que deberías quedarte, al menos un tiempo. Tu hermano te necesitará cuando comprenda lo que ha ocurrido. Lucía asintió lentamente. ¿Estás segura de que quieres estar sola? Beatriz sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos por primera vez en todo el día. No estaré sola, querida. Estaré con mis recuerdos y mis pensamientos. A veces esa es la mejor compañía. Se detuvo un momento, apoyando una mano en el hombro de su hija. Lucía, quiero que entiendas algo. Lo que he hecho hoy no es por venganza o por orgullo herido. Es porque finalmente he comprendido que algunas lecciones solo pueden enseñarse a través de consecuencias reales. Nicolás necesita aprender que las decisiones tienen peso, que las personas tienen valor más allá de lo que pueden proporcionar y que el respeto no es negociable, ni siquiera, especialmente, en familia. Lo entiendo, mamá, respondió Lucía, sus ojos brillantes con una mezcla de admiración y tristeza. Creo que en el fondo Nicolás también lo entenderá, eventualmente. Eso espero, dijo Beatriz suavemente, porque la vida es demasiado corta para pasarla junto a personas que no pueden ver tu valor. Con esas palabras, Beatriz Morales se dirigió hacia la salida, donde su chofer ya la esperaba, alertado por la eficiente Claudia. Atrás dejaba no solo una boda cancelada, sino también una declaración poderosa sobre el respeto, la dignidad y los límites que incluso el amor debe mantener. Mientras tanto, dentro del elegante salón principal de la Moraleja, la confusión comenzaba a extenderse como ondas en un estanque. Primero fue la música, que se detuvo abruptamente en medio de una pieza de Vivaldi. Luego, el personal de servicio, que comenzó a retirar las bandejas de champán y aperitivos, murmurando disculpas vagas a los invitados perplejos. Y finalmente, las luces, que parpadearon brevemente antes de reducir su intensidad, sumiendo la sala en una penumbra inquietante. La coordinadora de la boda, una mujer impecablemente vestida, cuya profesionalidad era legendaria en el circuito de bodas de lujo de Madrid, caminaba apresuradamente por el pasillo central, cuando fue interceptada por Verónica, aún en su magnífico vestido de novia, ahora con una expresión de creciente pánico. «¿Qué está pasando?», exigió saber, su voz aguda por la tensión. «¿Por qué se ha detenido la música? ¿Y por qué el personal está retirando todo? La ceremonia debería estar comenzando ahora mismo». La coordinadora mantuvo su compostura profesional, aunque la tensión era visible en las líneas de su rostro. «Señorita Linares, lamento informarle que el evento ha sido cancelado». «¿Cancelado?». Verónica prácticamente escupió la palabra. «¿Qué quiere decir con cancelado? Eso es imposible. Hay 200 invitados aquí, todo está listo. No puede simplemente cancelarse». «Me temo que sí puede, señorita», respondió la coordinadora, su voz serena pero firme. «Todos los contratos están a nombre de la señora Morales, y ella ha dado instrucciones específicas para la terminación inmediata de todos los servicios». Verónica palideció visiblemente, su maquillaje perfecto, resaltando aún más bajo la palidez súbita. «No puede hacer eso, es nuestra boda, Nicolás», gritó, buscando desesperadamente a su prometido entre la creciente confusión. Nicolás apareció momentos después, su expresión una mezcla de confusión y alarma. «¿Qué está pasando? ¿Por qué se detuvo la música?» «Tu madre», siseó Verónica.
la furia reemplazando rápidamente la sorpresa inicial. Tu madre ha cancelado todo. ¿Puedes creerlo? Ha cancelado nuestra boda. Nicolás se quedó inmóvil, el impacto de las palabras golpeándolo como una ola física. Eso no puede ser cierto. Se volvió hacia la coordinadora, quien asintió solemnemente. Lo siento, señor Morales. Su madre dio la orden hace unos minutos. Todo el personal se está retirando. Nicolás pasó una mano por su cabello, un gesto que siempre hacía cuando se sentía abrumado. Pero, ¿por qué haría eso? ¿Dónde está ella? Se ha ido, respondió la coordinadora. Dejó la finca hace unos momentos. Los invitados empezaban a reunirse en pequeños grupos, murmurando entre ellos, algunos sacando sus teléfonos, para iluminar el espacio cada vez más oscuro. La noticia se propagaba rápidamente, y las miradas comenzaban a dirigirse hacia la pareja que permanecía de pie en el centro del salón, una estatua de incredulidad en medio del caos creciente. «Arruinó todo», murmuró Verónica, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas, arrastrando líneas negras de rímel caro. «Tu madre arruinó el día más importante de nuestras vidas porque no pudo soportar no ser el centro de atención por una vez». «No», dijo Nicolás, su voz extrañamente distante. No fue por eso. Algo se había quebrado dentro de él, un espejo, que al romperse, reflejaba una verdad que había estado negándose a sí mismo durante meses. Veía ahora con claridad lo que había preferido ignorar, la forma en que Verónica sutilmente menospreciaba a su madre, cómo manipulaba situaciones para aislarla, cómo había estado gradualmente alejándolo de la mujer que había dado todo por él. «Fue porque la humillaste», continuó Nicolás, su voz adquiriendo fuerza. «La relegaste a la cocina como si fuera una empleada más, no la mujer que ha sacrificado todo por mí, por nosotros. Y yo permití que sucediera». Verónica lo miró con incredulidad, toda pretensión de fragilidad abandonada, ahora que su audiencia se había reducido a su prometido. «Oh, por favor, ¿vas a defenderla ahora, después de que acaba de arruinar nuestra boda?» «No hay boda que arruinar, Verónica». La voz de Lucía sonó clara y firme detrás de ellos. «Todo lo que están viendo, este lugar, esas flores, esa comida, incluso ese vestido que llevas, existe porque mi madre decidió regalártelo, y tú le has pagado tratándola como a una sirvienta». Verónica se giró enfrentando a su futura cuñada con los ojos entrecerrados. «No me sorprende que la defiendas. Siempre has sido su títere, ¿no? La perfecta hija corporativa que nunca se atreve a tener una opinión propia». «Cuidado, Verónica». La voz de Nicolás tenía un filo que nunca antes había mostrado frente a su prometida. «Estás hablando de mi familia». «¿Y yo qué soy, Nicolás?», gritó Verónica, todas sus pretensiones de refinamiento olvidadas. «Se supone que iba a ser tu esposa, se supone que iba a ser tu prioridad, y se supone que ibas a respetar a mi familia», respondió Nicolás, su voz ahora fría como el hielo, especialmente a la mujer que ha dado todo para que hoy fuera posible. El silencio que siguió fue ensordecedor. A su alrededor, los invitados observaban el drama desarrollándose, algunos con vergüenza ajena, otros con la inconfundible excitación de presenciar un escándalo social de primera categoría. «Hayton, esto no ha terminado», dijo finalmente Verónica recogiendo la cola de su vestido. «Tu madre pagará por esta humillación pública, te lo prometo». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió a grandes zancadas, seguida por sus damas de honor, quienes lanzaban miradas de indignación y desdén hacia Nicolás. Cuando desaparecieron por la puerta principal, un silencio incómodo cayó sobre la sala. Nicolás se quedó inmóvil como un hombre que acaba de despertar de un largo sueño y no reconoce el lugar donde se encuentra. «¿Qué he hecho?», murmuró, más para sí mismo que para Lucía, quien permanecía a su lado, una mano apoyada reconfortante en su hombro. «Has cometido un error», respondió ella suavemente. «Todos los cometemos. La diferencia está en lo que hacemos después». Nicolás asintió lentamente, su mirada fija en la puerta por donde acababa de salir Verónica. En sus ojos había dolor, confusión, pero también un destello de algo más,
quizás el primer brillo de una claridad recién descubierta. «Necesito hablar con mamá», dijo finalmente. El Café del Mar era un pequeño refugio junto a la costa, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Beatriz había pedido un té, como solía hacer Ricardo cuando venían aquí. Se sentó en una mesa junto a la ventana, contemplando el Mediterráneo, sus aguas azul profundo brillando bajo el sol de la tarde. No había arrepentimiento en su corazón, no por la decisión que había tomado. Sabía que había sido necesaria, aunque dolorosa, porque a veces las lecciones más importantes son aquellas que se aprenden a través del dolor. El viento salado acariciaba su rostro y dejó que las lágrimas finalmente fluyeran libremente. No lloraba por la boda cancelada, ni siquiera por la decepción que sentía hacia su hijo. Lloraba por Ricardo, que no había vivido lo suficiente para ver en quién se había convertido el niño que tanto amaban. Lloraba por las esperanzas y sueños que había albergado, los planes que había hecho, las ilusiones de ver a su hijo construir una vida con alguien que lo valorara tanto como ella valoraba a cada miembro de su familia. Un camarero se acercó discretamente con otra taza de té. «Cortesía de la casa, señora Morales», dijo con una sonrisa amable. «El propietario dice que es un honor tenerla aquí después de tanto tiempo». Beatriz agradeció con un gesto. Era verdad, hacía años que no visitaba este lugar. Después de la muerte de Ricardo, había evitado los sitios que guardaban demasiados recuerdos. Pero hoy, esos recuerdos eran precisamente lo que necesitaba. Sacó su pequeña agenda de cuero del bolso, un hábito que muchos consideraban anticuado en la era digital, pero que para ella representaba la permanencia, la solidez de las palabras escritas en papel. Abrió una página nueva, y con su estilográfica de oro, otro regalo de Ricardo, escribió una única línea. «La próxima vez, da solo a quienes te ven, no solo lo que puedes dar». Era una promesa para sí misma, un recordatorio de que su valor no residía en lo que podía proporcionar a otros, ya fuera dinero, oportunidades o amor incondicional, sino en ser vista y respetada por quien era realmente. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de texto de Claudia. Todo completado según sus instrucciones. Los medios ya están preguntando. ¿Qué debo decirles? Beatriz sonrió ligeramente. Por supuesto que los medios estarían interesados. Una boda de 150.000 euros cancelada en el último minuto por la madre del novio, quien además era una de las empresarias más prominentes del país, era el tipo de noticia que vendía periódicos. «No comments», respondió simplemente. Esta era una lección privada, un asunto familiar, no un espectáculo para el consumo público. ¿Has vivido alguna vez una situación en la que sentiste que no te valoraban por quién eres, sino por lo que puedes ofrecer? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Lucía. «Nicolás va en camino hacia el café. Está devastado pero lúcido. Te quiere, mamá». Beatriz leyó el mensaje varias veces, dejando que las palabras se asentaran en su corazón. No esperaba una reconciliación inmediata. Las heridas más profundas no sanan en horas, y lo que había ocurrido hoy dejaría cicatrices que tomaría tiempo desvanecer. Pero el hecho de que Nicolás supiera dónde encontrarla, que hubiera decidido buscarla, era un primer paso. Miró de nuevo hacia el mar, recordando las palabras que Ricardo solía decir cuando enfrentaban momentos difíciles. «Las mareas cambian, Bea. Siempre cambian. Solo tenemos que ser lo suficientemente fuertes para resistir hasta que la corriente vuelva a nuestro favor». Ella había sido fuerte. Durante 16 años, había sido fuerte por sus hijos, por la empresa, por el legado que compartía con Ricardo. Hoy había sido fuerte de una manera diferente. Fuerte al establecer límites, al exigir respeto, al negarse a ser invisible en la vida de sus propios hijos. El sonido de pasos acercándose la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Nicolás de pie junto a su mesa. Se había quitado la chaqueta y la corbata y parecía más joven y vulnerable, como el adolescente que era cuando perdieron a Ricardo. «Mamá», dijo simplemente,
su voz quebrada por la emoción contenida. Beatriz no respondió inmediatamente. En cambio, señaló la silla vacía frente a ella, una invitación silenciosa. Nicolás se sentó, sus ojos enrojecidos fijos en los de su madre. «Lo siento», dijo finalmente, las palabras saliendo como si hubieran estado contenidas bajo presión. «Lo siento tanto, mamá. No sé cómo pude permitir que esto sucediera, cómo pude quedarme callado cuando te trataron así». Beatriz extendió su mano sobre la mesa, tomándola de su hijo. Su toque era cálido, reconfortante, el mismo toque que había secado sus lágrimas cuando era niño. «A veces», dijo suavemente, «el amor nos ciega, nos hace ver lo que queremos, ver y nos permite ignorar las señales de advertencia. No eres el primero ni serás el último en caer en esa trampa, Nicolás». «Pero debería haberlo sabido mejor», insistió él, la culpa evidente en cada palabra. «Después de todo lo que has hecho por mí, por nosotros, debería haberte defendido». «Sí», respondió Beatriz con honestidad, «deberías haberlo hecho. Pero lo importante ahora no es castigarte por lo que no hiciste, sino aprender de ello. Aprender quién eres realmente cuando se te pone a prueba, y decidir quién quieres ser a partir de ahora». Nicolás asintió lentamente, las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. «No sé cómo arreglar esto, mamá». «No todo puede arreglarse, hijo mío», respondió Beatriz con una sonrisa triste. «Algunas cosas simplemente deben ser aceptadas, aprendidas, y luego debemos seguir adelante. Lo que importa es que estás aquí ahora, y que veo en tus ojos que has entendido la lección, aunque haya sido de la manera más difícil». Permanecieron en silencio por un momento, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenando el espacio entre ellos. Finalmente Nicolás habló de nuevo. «¿Qué va a pasar ahora con Verónica, con todo?» «Eso depende de ti», respondió Beatriz. «Pero si me pides consejo, te diría que tomes tiempo para ti mismo, para redescubrir quién eres cuando no estás, tratando de complacer a alguien más, para recordar qué es lo que realmente valoras y quieres en tu vida». Nicolás asintió, la sabiduría de las palabras de su madre resonando profundamente. «Siempre has sabido exactamente qué decir, ¿verdad?» «No siempre», sonrió Beatriz, «solo cuando realmente importa». En ese momento el camarero se acercó nuevamente. «Disculpen la interrupción, ¿puedo traerles algo más?» Nicolás miró a su madre, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Creo que nos quedaremos un rato más», respondió Beatriz, «y tomaremos una botella de aquel vino que mi esposo solía pedir. El Rioja Reserva». «Excelente elección, señora», asintió el camarero, retirándose discretamente. «¿Estamos celebrando?», preguntó Nicolás, un atisbo de su antiguo humor asomándose por primera vez. «Estamos recordando», corrigió Beatriz suavemente. «Y quizás también, comenzando de nuevo». Afuera, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El mismo espectáculo eterno que Ricardo y ella habían contemplado tantas veces desde esta misma mesa, maravillándose ante la belleza constante del mundo, incluso en medio de sus cambios y desafíos. La vida continuaba. Las lecciones se aprendían, los corazones se rompían y se curaban. Y en el proceso, si uno tenía el valor de enfrentar la verdad, se volvían más fuertes, más sabios, más auténticos. Beatriz Morales siempre había sido una constructora. Había construido empresas, había construido un hogar, había construido el futuro de sus hijos. Pero lo que había fallado en ver era cuán poco algunos valoraban lo que ella daba, porque nunca aprendieron a respetar a la mujer que lo daba. La boda nunca había sido sobre tradición, no se trataba de familia. Era una actuación, y ella había sido eliminada del guión en el momento en que se volvió inconveniente. Pero ella nunca fue inconveniente. Ella era la base, y las bases no se desmoronan, desplazan la tierra. Al final del día, la noticia se había extendido. Se escribieron artículos. Los comentarios explotaron en línea. CEO viuda cancela boda. De 150.000 euros tras ser irrespetada. Algunos aplaudieron, otros criticaron, pero ella no leyó nada de eso. Volvió a casa, abrió su agenda y escribió una línea en la página siguiente. La próxima vez, da solo a quienes te ven, no solo lo que puedes dar.
La botella de vino llegó y con ella la promesa silenciosa de días mejores por venir. No perfectos, no sin dolor, pero auténticos. Y a veces eso es lo máximo que podemos esperar de la vida, momentos de verdad en medio de todas sus complejidades. Por papá, dijo Nicolás levantando su copa. Por el futuro, añadió Beatriz, chocando su copa con la de su hijo. Y mientras el sol se hundía finalmente bajo el horizonte, madre e hijo bebieron en silencio, unidos no solo por la sangre y los recuerdos compartidos, sino por una comprensión más profunda de lo que realmente significaba ser familia. Respeto, dignidad y amor incondicional, pero no ciego. Los días siguientes no serían fáciles. Las consecuencias de las decisiones tomadas aquel día resonarían por mucho tiempo. Pero en ese momento, en la paz del Café del Mar, con el fantasma de Ricardo vigilándolos desde algún lugar más allá del horizonte, tanto Beatriz como Nicolás sabían que, finalmente, estaban en el camino correcto. Un camino donde el valor de una persona no se medía por lo que podía dar, sino por quién era en su esencia más profunda. Un camino donde la dignidad no era negociable. Un camino donde la familia significaba mucho más que una foto perfecta en un álbum de bodas. Beatriz Morales había pasado su vida construyendo cosas para otros. Ahora finalmente se había construido algo para sí misma, un futuro donde ya no sería invisible. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.